Saludos para todos, esperando estén muy bien. Es una gran alegría poder compartir con cada uno de ustedes. A lo mejor usted está buscando más de Cristo, a lo mejor quiere crecer espiritualmente y a lo mejor no sabe cómo hacer, ¿no? A lo mejor tiene deseos, pero no cuenta con las herramientas necesarias para crecer. Y quiero empezar con un versículo bíblico. Dice en Colosenses capítulo 2, versículo 6, dice: han recibido a Cristo Jesús como el Señor. Tomen pues su camino, permanezcan arraigados en Él y edificados sobre Él. Estén firmes en la fe, tal como fueron instruidos y siempre dando gracias a Dios. ¿Cómo podemos nosotros servir mejor? ¿Cómo podemos nosotros crecer espiritualmente? ¿Cómo hago para alcanzar crecimiento? ¿Cómo hago yo para salir del pecado? Porque muchas veces se vuelve difícil, pareciera que nos estancamos. Así como podemos ser buenos discípulos de Cristo, hermanos. Y es que a lo mejor hay cosas que nosotros no hemos querido cambiar. Tú sabes que hay tantas cosas que afectan en la vida cristiana. El orgullo, hermanos, que es tan difícil estar batallando siempre con el orgullo. Y es que a veces digo yo que el orgulloso ni Dios mismo lo puede cambiar. Y no es que Dios no pueda cambiarlo, es que Dios en su libertad, pues es difícil si nosotros no colaboramos, hermanos. Entonces el orgullo nos detiene, no nos deja caminar con libertad hacia la casa paternal. Tenemos que estar dispuestos a dejar el pecado. Tenemos que dejarnos limpiar el corazón, ¿no? Limpiar de tantas cosas que hay en el ser humano, hermanos. Y quiero hablar, partiendo de este versículo bíblico, con el catecismo de la Iglesia Católica. ¿Qué nos dice la Iglesia, hermanos, de lo que nosotros podamos hacer? Y es que en el numeral 2232, vamos a encontrar algo bien bonito ahí que la Iglesia dice así: la petición cristiana está centrada en el deseo y en la búsqueda del reino que viene conforme a la enseñanza de Jesús. La petición cristiana está centrada en el reino. Esa debe ser nuestra petición siempre: venga a nosotros tu reino. Una oración que es parte de todos los días de la iglesia, hermanos. Esa debe ser nuestra primera petición: venga a nosotros tu reino. Y porque hay otro puntito aquí que me llama poderosamente la atención. Dice que hay una jerarquía en las peticiones. Primero el reino, y a continuación lo que es necesario para alcanzarlo, para acogerlo. Lo que es necesario para alcanzarlo. Pedir la gracia que Dios nos ilumine para poder alcanzarlo. Pedir esas herramientas que son virtudes que necesitamos para alcanzar el reino de Dios. Y es que sigue diciendo, ¿no? Esta cooperación con la misión de Cristo y del Espíritu Santo. Esta cooperación, cooperar con la gracia, cooperar con el Espíritu Santo, poniendo de nosotros todo lo que es necesario, preparando el terreno para que la semilla pues pueda crecer con toda libertad en nosotros. Y es que, y al final termina diciendo el catecismo, dice: con la oración, todo bautizado trabaja por la venida del reino. Todo bautizado trabaja para la venida del reino.
por medio de la oración. Entonces, es necesario prepararnos, o sea, crecer en oración, buscar siempre tener esa relación profunda con Dios a través de la oración, hermanos, porque como dice el catecismo, la petición cristiana está centrada en el deseo de alcanzar el reino de Dios, que es un objetivo que yo creo que todos queremos alimentar siempre la fe, siempre estar conscientes de la necesidad, de que somos débiles, de que somos vulnerables, de que necesitamos de Dios, y esa es la pobreza de corazón, necesidad de Dios. Entonces ser conscientes que necesitamos orar siempre. En el catecismo, en el numeral 166, en el numeral 163, perdón, dice la palabra de la Santa Iglesia. Dice, la fe nos hace gustar de antemano el gozo y la luz de la visión beatífica. La fe nos hace gustar de antemano el gozo y la luz de la visión beatífica. Es que cuando tenemos fe visualizamos el cielo y la esperanza nos hace caminar y la caridad nos hace obrar. ¿Ves? Entonces estas tres virtudes teologales son tan importantes en la vida de fe, ¿no? Porque, como decía, la fe nos hace visualizar el reino, ¿no? La esperanza nos hace caminar hacia allá, poder ver. Por eso el catecismo es tan claro. La fe nos hace gustar de antemano el gozo y la luz de la visión beatífica. Porque es necesario. La fe, pues, ya es el comienzo de la vida eterna. ¿Por qué? Porque empezamos a disfrutar de los bienes que Dios nos provee. Repito nuevamente, la fe es pues ya el comienzo de la vida eterna. Qué bonito, hermanos. Qué riqueza nos enseña el catecismo. Mire, y un poquito más adelante, hermanos, perdón, un poquito más atrás, en el 144, porque quiero hablarles completamente con el catecismo, dice, en la fe es necesario someterse libremente a la palabra escuchada. Someterse libremente a la palabra escuchada, porque su verdad está garantizada por Dios. La verdad misma de esta obediencia es la que tuvo Abraham y la Virgen María, hermanos. Entonces es someterse libremente a la palabra escuchada. Es que cuando usted conoce a Dios, uno se somete libremente, o sea, realmente experimenta el amor y quiere buscarlo, quiere encontrarse con Él. Entonces se somete, ya no disfruta de las cosas que nos ofrece el mundo, de tanto el placer, sino que busca someterse al plan, al querer, a la voluntad de Dios. Qué bonito, hermanos. Entonces nos sometemos libremente a la palabra de Dios. Empezamos a obedecer la palabra de Dios. ¿Qué dice aquí? Empiezo a buscar lo que es necesario para conseguir el reino de los cielos. Y esa debe ser nuestra misión, buscar en todo momento vivir en gracia de Dios. Y es que, hermanos, para nosotros encontrar, fíjate que en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 155, dice, en la fe, la inteligencia y la voluntad humana cooperan con la gracia divina. En la fe, la inteligencia y la voluntad humana cooperan con la gracia divina. Tú sabes que
El entendimiento, la memoria y la voluntad son potencias del alma. Entonces, ¿para qué uso la inteligencia? ¿Para qué usamos la inteligencia? ¿La sometemos realmente a la palabra de Dios? O sea, aprovechamos nuestra capacidad que Dios nos dejó para llenarnos de conocimiento de Dios a través de la oración, a través de la palabra de Dios, a través de la meditación. ¿O para qué usamos nuestra inteligencia? La usamos para maldad, para separarnos más de Dios o para destruir. Porque en la fe, la inteligencia y la voluntad humana cooperan con la gracia divina. Es necesario cooperar con Dios, porque muchas veces pues tenemos que nuestra voluntad, o sea, nuestra voluntad está pegada completamente a la carne, a las cosas de este mundo, y no a la voluntad de Dios. Entonces es necesario potenciarnos en esas tres potencias, porque todo ser humano poseemos esas tres potencias: entendimiento, memoria y voluntad. Es necesario desarrollar, es necesario potenciar, hermanos, estas gracias que Dios le dejó a cada ser humano. No podemos desperdiciar, porque todos somos capaces. Como dice es la iglesia, Dios es católico, Dios es universal, Jesús vino a dar la vida por todos. O sea, que quiere decir que nadie se quedó afuera, que todos somos capaces, que todos podemos alcanzarlo, hermanos, porque a veces nosotros mismos no creemos que seamos así, pero yo tengo que cooperar, yo tengo que crecer, yo tengo que tener deseo de buscarlo a través de la oración, buscar el reino de Dios. Y como decía, es buscar todo lo que necesito también o sea, lo primero es buscar el reino y lo segundo, lo que necesito para alcanzarlo. Entonces vemos que el catecismo es bien claro y nos ilustra ante la necesidad de toda alma de tener una fe profunda, hermanos. Tenemos que ser sinceros. ¿Para qué usamos nuestra inteligencia? Porque si la usamos para cualquier cosa, no estamos cooperando, no estamos disponiéndonos para que Dios obre en nosotros, y entonces no vamos a crecer espiritualmente, vamos a permanecer estancados. Y la otra es que a lo mejor pues no oramos, no estudiamos la palabra de Dios, entonces pues es muy difícil crecer de esa manera. Entonces en la fe, la inteligencia y la voluntad humanas cooperan con la gracia divina. Creer es un acto del entendimiento que asiste a la verdad divina por imperio de la voluntad divina por Dios mediante la gracia. Qué bonito, hermanos, qué bonito, porque realmente tenemos que poner nuestras potencias en lo que realmente es necesario, a lo que realmente nos conviene, hermanos. Cooperar con la gracia divina, cooperar con Dios. ¿Para qué? Para alcanzar el reino de los cielos. Y en el numeral 166, ya para ir cerrando, ¿no? Dice así: la fe es un acto personal. La fe es un acto personal, es algo propio. La respuesta libre del hombre a la iniciativa de Dios. Es un acto personal. Es la respuesta libre del hombre a la iniciativa de Dios. Este Dios que siempre nos está buscando, este Dios que constantemente está atrás de nosotros para que regresemos con Él, este Dios que nos ama con amor eterno, este Dios que en todo momento permanece con nosotros.
somos nosotros los que nos separamos de Dios. Somos nosotros los que le damos la espalda y caminamos. Dios, por más que a veces nos sintamos que Dios está lejano de nosotros, no es Dios que se aleja de nosotros. Somos nosotros que nos separemos de Dios. Y a través, ¿cómo? A través del pecado. A través de cerrar las puertas. A través de no cooperar con la gracia. A través de no abrirme a la voluntad de Dios. Y poco a poco me voy separando y alejando cada vez de Dios. Y sigue diciendo el catecismo. Ok, la fe es un acto personal, la respuesta libre del hombre a la iniciativa de Dios que se revela. Pero la fe no es un acto aislado. La fe no es un acto aislado. Nadie puede creer solo, como nadie puede vivir solo. Nadie se ha dado la fe a sí mismo. Porque muchas veces, como dice, nadie puede creer solo, como nadie puede vivir solo. Nadie se ha dado la fe a sí mismo, como nadie se ha dado la vida a sí mismo. Porque hay personas que realmente, cuando uno analiza la fe, se da cuenta que la fe está puesta en hombres. Porque qué bonito esto, nadie se ha dado la fe a sí mismo. Nadie se ha dado la fe a sí mismo. La fe es algo que se hereda, que se recibe, hermanos. Y la iglesia, en estos 2000 años, hermanos, nos va transmitiendo a través del magisterio, a través de la sucesión apostólica, esta fe, hermanos, porque ¿por qué tenemos que cuidarla? Porque hoy en día hay tantos peligros, se levantan tantos grupos que, o sea, que se atribuyeron una fe a sí mismo, porque hay tantas creencias. O sea, estas 50,000 o 30,000 o 40,000 denominaciones o sectas que hay, todas creen distinto. ¿Y de dónde agarraron esa fe? Esa fe no es dada por Cristo, sino es una fe que reciben de cualquier ser humano. O sea, no es una fe dada por el Señor, sino es una fe recibida por alguna persona. Por eso es que nadie se ha dado la fe a sí mismo, como nadie se ha dado la vida a sí mismo. Tenemos que, para estar seguros en la fe, tenemos que conocer la historia. También tenemos que conocer la historia. Tenemos que conocer profundamente nuestra iglesia. Y conocer las otras fe también es necesario muchas veces para saber qué creen y por qué la verdad que creen. Y pues bueno, yo creo que responder también a esta fe. Cada creyente, hermanos, tenemos que decir que cada creyente es un eslabón, hermanos, que va llevando el mensaje, que va transmitiendo la buena noticia, la revelación. O sea, que lo que se recibe se da, hermanos. Entonces, esta revelación en la historia y entre el servidor es lenta, hermanos. Puede ser lenta, pero como dice, muy segura si realmente en nombre de Cristo la damos. Entonces, hermanos, dice, nuestro amor a Jesús y a los hombres nos impulsan a hablar a los demás de nuestra fe. Este amor que hemos recibido de Dios nos impulsan a hablar de este Dios, a predicar la palabra de Dios, también a que otros encuentren lo que yo he recibido. Porque como dice San Pablo, Él quiere que todos los hombres se salven y que lleguen al conocimiento de la verdad. Entonces, es necesario no solo recibirlo, sino también darlo.
Es necesario también compartir las experiencias, lo que uno vive con los demás, porque, pues bueno, hay una tremenda necesidad en el mundo de este tiempo de fe. Hay una pobreza espiritual, hay una necesidad de realmente que la gente crea en algo, o sea, crea en alguien, ¿no? Y ese alguien es Jesús, porque como hoy en día pues se levantan tantos grupos, tantas denominaciones, y pues bueno, cuando examinamos en lo que creen, nos damos cuenta que simplemente es algo que no tiene pies ni cabeza. O sea, si somos realmente honestos, si somos realmente sinceros, nos damos cuenta que lo que se enseña no te lleva, más bien, en lugar de unir a Dios, te lleva a separarse de Dios. En lugar de creer, más bien te lleva al ateísmo, porque, pues bueno, ¿cómo podemos decir? Realmente es muy preocupante. Y para terminar, la Iglesia recomienda insistentemente a todos los fieles a la lectura asidua de la Escritura. Esto es bien importante. La Iglesia recomienda insistentemente a todas las personas a leer la palabra de Dios, a conocer la Sagrada Escritura, hermanos, porque como católicos a veces somos muy vagos, a veces nos cuesta mucho, hermanos, y la gran mayoría de personas que se van de la iglesia se van porque no tienen un conocimiento, se van porque realmente no conocían la fe. Entonces, pues, se van simplemente a vivir de las migajas, porque ellos lo que creen, lo creen por la Santa Iglesia, lo que tienen lo han tomado de la Santa Iglesia, y si se salvan, si logran la salvación, se salvan por lo que han tomado de la Santa Iglesia. La Iglesia Católica tiene la plenitud, o sea, la plenitud. Por eso no necesitamos cambiarnos realmente, necesitamos conocerla, necesitamos vivirla, necesitamos recibirla, amarla. Por eso es necesario crecer en la fe. Por eso es que la Iglesia recomienda insistentemente a todos los fieles la lectura asidua de la Escritura para que adquiramos la ciencia suprema de Jesucristo, para encontrar esa sabiduría, para encontrar el conocimiento profundo, hermanos. En los sacramentos hay una riqueza tremenda, hermanos. ¿Y cuántas personas dejan los sacramentos y se van simplemente a vivir pues de las emociones, de los sentimientos? Olvidándose de la verdad, empiezan a vivir simplemente de lo que dice alguien. Y es bien triste, hermanos, ver cómo la gente se aparta simplemente porque no conocen la riqueza de nuestra iglesia, porque nunca pudieron disfrutar. La felicidad más grande está en poder vivir los sacramentos. Hermanos, recibir a Cristo es lo más grande que nos puede pasar. Ese es el reino de Dios, hermanos. Disfrutar de la Santa Eucaristía. Cristo que se hace presente a darse, a alimentarnos con su cuerpo y con su sangre. Yo creo que ese es vivir la plenitud, hermanos, de la fe. Es poder disfrutar del cielo, hermanos. Es poder disfrutar de lo más grande que nos puede pasar, que es comer su cuerpo y beber su sangre. Él que se da como alimento para nuestra alma. Y tantas personas que se van a vivir en cualquier secta por un símbolo, porque se van nada más a hacer como una obra de teatro y no viven realmente la Eucaristía, que Cristo está presente, hermanos. Entonces debemos de luchar, debemos de batallar, debemos de comprometernos, hermanos. Y nuestra petición está centrada en el reino de los cielos.
Y no solo para nosotros, sino para los demás. Buscar la forma también para crecer, para que cada día nuestra fe pueda desarrollarse, crecer. Y buscar lo que es necesario para alcanzarla, todo lo que es necesario, conocer todo lo que necesitamos para alcanzar esta fe, para vivirla y para amarla. Dios los bendiga, hermanos. Un abrazo para todos. Si les gusta mi contenido, compartan, escríbanse a mi canal, dale me gusta. Y pues bueno, pronto nos volvemos a encontrar. Dios me lo bendiga. Un abrazo para todos.